Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una cápsula semanal de Cerebralmente, donde mente es solamente un sufijo. Yo soy el doctor Carlos Novo y el día de hoy, como dijimos el jueves pasado, vamos a hablar un poco de trastornos epilépticos. Es un tema demasiado amplio, un tema todavía con muchas ideas, conceptos e información que no están todavía bien definidas, a pesar de que ya llevamos un rato estudiando este tipo de trastornos. Cuando digo un rato me refiero a como varios miles de años. El trastorno epiléptico ha sido uno de los trastornos que la humanidad ha sufrido de manera más consistente y se han reportado desde hace varios miles de años. El primer reporte de trastornos epilépticos a las personas que sufrían epilepsia, y aquí ahorita vamos a definir qué significa eso de epilepsia, pero un poquito de historia. Fueron allá por los egipcios hace alrededor de más de 3.500 años. Y después con todos los relatos israelíes de los judíos, que se le llamó a la enfermedad una enfermedad espiritual o una enfermedad maldita de demonios, donde la persona, al tener una crisis convulsiva, que hay muchos tipos, y ahorita hablamos de los diferentes tipos de crisis convulsivas, pero las más comunes, las más famosas, digamos, las que más se ven, porque justo son de movimientos, son las crisis convulsivas generalizadas, que se llaman tónico-clónicas, porque el movimiento muscular es de fuerza y de movimientos clónicos. Entonces, ese tipo de crisis motoras generalizadas son las que son más aparentes, son más drásticas y dramáticas, y por tanto son las más conocidas, pero no son las únicas. Y no es que un demonio se meta a la persona y lo haga agitarse, como antes se pensaba. Viene, como sabemos, del cerebro. Entonces, ahora vamos a meternos un poquito más a hablar sobre el tecnicismos. Entonces, vamos a empezar a definir qué significa epilepsia. Entonces, las epilepsias o los trastornos epilépticos es un término general. Es como si hablamos de los diferentes trastornos metabólicos, por ejemplo, en cuestión de diabetes, pues hay dos tipos y después vamos a subdividir esos tipos, y todo en medicina así es. Entonces, cada vez que escuchen un término, usualmente es como algo general, después tiene apellidos, y es lo que queremos hablar un poquito hoy de las epilepsias. De las epilepsias vamos a empezar a hablar más que del cerebro, vamos a empezar a hablar de la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral, habíamos dicho que es tal cual una capita, una tela de más o menos como 3 milímetros, 4 milímetros de espesor, que está doblada dentro del cráneo, y esa capita básicamente tiene una organización muy similar a esto que estamos viendo aquí. Este es un dibujo de Santiago Ramón y Cajal, uno de los grandes maestros de la neurociencia moderna, un español que ganó el premio Nobel ahí del 1906, justo por sus contribuciones en la cuestión de histología, de ver las neuronas, ver cómo era su forma, y de acuerdo a su forma y cómo estaban organizadas, empezó a tal cual suponer, idear, basados en la forma y estructura, cómo es que funcionaba. Entonces él hizo una bola de teorías al respecto, pero lo que más nos interesa de esta foto es que esta capita, imagínense, esta capa realmente mide 3 milímetros, pero le hicimos grandota de unos 15 para poder verla, y esta capa, la corteza, usualmente se divide en dos tipos de corteza. Toda la corteza de nuestro cerebro básicamente hay de dos tipos. Una, la que llamamos corteza nueva o neocorteza, que es la corteza que está más lateral, más en la parte lateral de la corteza, no en las partes profundas o mesiales del medio, que tienen, en vez de 6 capitas, podríamos dividir estas en 6 capas, 6 láminas. Y esas 6 capas de la corteza es la esencia de cómo las células que están en las primeras 3 capas se comunican con las siguientes 3 capas, y estas se comunican con núcleos abajo de la corteza, que llamamos el tálamo, y estas se conectan con otras partes de la corteza. Entonces tenemos dos maneras o dos vías en que la corteza, estos 3 milímetros, envía información a otras partes del cerebro, digamos de aquí a aquí, y están conectadas. Y después tenemos que las neuronas que están más abajo, en las etapas 5 y 6, se comunican con núcleos que están abajo de la corteza, el tálamo. Entonces, unas se comunican a través de la misma corteza, se llaman conexiones intracorticales, y las siguientes es de la corteza hacia abajo, ya sea que
entren o que salgan del cerebro, pero esas son las dos, digamos, partes de la corteza cerebral. Esto es importante porque justo la epilepsia, por definición, es un trastorno en donde hay una hiperexcitación, es decir, una parte de la corteza está trabajando de más, es decir, perdió su equilibrio de las neuronas excitatorias con las neuronas inhibitorias. Entonces, todas las neuronas, decíamos, se dividen otra vez en dos, las que excitan y las que inhiben. Y la gran parte de nuestras neuronas, que son estas que están aquí muy grandotas, aquí vemos un cuerpo neuronal y después suben con sus ramificaciones hacia arriba y hacia abajo. Entonces, estas celulitas se llaman neuronas piramidales, que son las más importantes, son como el 85% de todas las neuronas de la corteza y son excitatorias. Y solamente el 15% son inhibitorias, son pequeñas célulitas que están entre estas células piramidales y sirven como tal para darles el paso y darles como tal un ritmo. Lo van parando, si no los pararían, la neurona como tal piramidal seguiría excitándose más o menos entre 1 a 2 veces por milisegundo. O sea, cada 1 o 2 milisegundos se estaría excitando. 1 o 2 milisegundos, es decir, cerca de 30 veces por segundo. Si continúa con ese ritmo, y puede ser hasta 60 o 100 como tal ciclos por segundo, pero si continúa con esa actividad excesiva, se muere. Es decir, produce tanta actividad hacia afuera, tantos químicos que saca, y esos químicos se vuelven tóxicos. Y es un proceso que se llama hacia afuera, expulsa algo, toxicidad neuronal, por un proceso de hiperexcitación, por un proceso de más actividad de la que debería, porque hay una desregulación entre las que inhiben y las que excitan dentro de las neuronas, en la corteza, en esos 3 milímetros. Entonces, la definición de epilepsia es un trastorno hiperexcitatorio cortical que produce crisis convulsivas de manera automática, es decir, no inducidas, es decir, que no tengamos que meter un químico o hacer algo al cerebro para que lo produzca, sino que de manera espontánea suceden estas crisis. Entonces, dependiendo de dónde esté ese foco hiperexcitado, trabajando de más, depende de dónde esté en el cerebro, son las manifestaciones que nos puede llegar a dar. Ahora bien, las crisis que nos puede llegar a dar ese foco epiléptico, ese foco hiperexcitatorio, o hiperexcitable, hiperactivo de la corteza, porque hay mucho glutamato, o se produce mucho glutamato, puede como tal producir crisis de muchos tipos. Decíamos, pueden ser de 2 tipos básicamente. Las generalizadas, que son las crisis en donde la persona pierde el conocimiento, y las no generalizadas, en donde la persona no pierde el conocimiento, es decir, no pierde su estado de alerta. Y lo único que significa realmente es que las cortezas primarias, a través del tálamo, todavía están funcionando y pueden captar información de afuera. Las que son como tal generalizadas básicamente se dividen en varios subtipos, pero dependen de si tienen o no tienen movimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos crisis generalizadas en donde la persona no cambia como tal ningún tipo de movimiento, más puede seguir haciendo lo que estaba haciendo. Son pequeños momentos, a lo mejor de un segundo, ¿no? Lo que llamamos crisis de ausencia. Es decir, el cerebro, tálamo y corteza se desconectan. Entran en un proceso de como tal excitación, hiperactividad, pero a nivel generalizada. Entonces se rompe la comunicación adecuada y la persona se va a dormir de manera inmediata, por 1 o 2 segundos. Y todos los movimientos que estaba haciendo, si estaba haciendo algo, pueden continuar de manera repetitiva, por un par de segundos, y luego regresará, y la persona a lo mejor ni cuenta se va a dar, al menos que en ese momento haya sucedido importante y que se pueda dar cuenta que perdió información. Esas son las crisis de ausencia, que muchas veces se confunden con los niños como falta de atención. No es que no tenga falta de atención, bueno, si la tiene, pues, pero es porque el cerebro se desconecta por segundos. Y esto puede pasar muchas veces al día. Es una crisis generalizada porque se pierde el estado de conciencia, pero no hay un proceso de movimiento. Hay otras que son atónicas, donde la persona pierde toda su fuerza motora y se cae. Y otras en donde hay movimientos, que son las que más conocemos y son más dramáticas, decíamos, pero son básicamente lo mismo a nivel cerebral. Las otras que no son generalizadas, que pueden ser regionales, focales, en un solo lugarcito, puede darnos nada más foquitos, fosfenos, si es posterior, si es la corteza occipital, puede darnos alucinaciones auditivas, pueden ser simples, usualmente, ¿sí? Tonitos y ruidos y cosas así muy sin sentido, si es en la parte temporal. Pero en la parte como tal, mesial,
tenemos muchísimas como tal posibles manifestaciones. No vamos a hablar de todas porque la idea es hablar de epilepsia o trastornos epilépticos en general. Pero es importante saber que esas manifestaciones van a estar más ligadas a funciones que tiene ese circuito o esos circuitos. Y los circuitos, decíamos, límbicos, especialmente se enfocan o se dedican, nos dan las habilidades cognitivas de atención, de lógica, de planeación, de control de impulsos, de predecir cosas. Después nos dan las respuestas emocionales, tanto buenas como malas, ¿no? Tanto las positivas y placenteras como las que no nos gustan, como el miedo, el pánico, la tristeza o el coraje. Entonces nos da esas respuestas emocionales junto, después decíamos, con ciertas respuestas motoras, pero especialmente su función es captar información, responder a ella de manera emocional y darnos una solución cognitiva, es lo que llamamos cognición, poder resolver ese proceso que estamos captando. Entonces, cuando los focos epilépticos están en estas zonas, nos pueden dar tal cual muchísimas manifestaciones en cuestión de emociones, en cuestión de pensamientos, en cuestión de habilidades deficientes de manera cognitiva y emocional y conductual. Y eso es bien importante porque a veces podemos quitar las crisis, pero las manifestaciones inadecuadas, las disfunciones en todos esos niveles continúan y pensamos que porque no hay crisis pues ya lo resolvimos. Y no, las manifestaciones no solamente son crisis, son problemas de memoria, son problemas de regulación emocional, son problemas de atención, son problemas cognitivos de muchas funciones. Entonces es importante ver a los trastornos epilépticos simplemente como lo que son. Focos de la corteza que perdieron su regulación y equilibrio entre excitación e inhibición y que a la larga causan un daño dependiendo de dónde esté y con qué se esté conectando ese foco. Y puede ser muy amplia esas manifestaciones y puede empezar desde el nacimiento hasta la muerte. Usualmente es más común en edad del neurodesarrollo, pero se pueden dar en cualquier momento de la vida y por muchas otras razones, incluyendo traumatismos o infartos, etc. Pero bueno, esto es todo por hoy. Pásensela bien, placer y salud. Hasta la próxima.